Buenas tardes, apreciados estudiantes. Hoy les propongo este diagrama en donde vamos a estar teniendo arranque de un motor trifásico ya con la implementación del relé térmico. Entonces, acá estamos divisando ya el diagrama ya en formato 3D. Siguiendo el esquema, tenemos el esquema de mando o control y también esta parte tenemos el esquema correspondiente a fuerza o potencia. Para tal efecto, tenemos que hacerlo por separado, tanto el esquema de mando y el esquema de potencia. ¿Por qué siempre tenemos que hacerlo de manera separada? Dado que la potencia consume un alto contenido de electricidad dependiendo ya del motor. Es decir, necesita de más energía para que un motor, dependiendo de su HP, de su capacidad, absorbe más energía. Entonces, para no perjudicar a la parte de mando, tenemos que hacerlo de manera separada. Entonces, esta parte tenemos un interruptor termomagnético que nosotros siempre le denominamos Q1. Tenemos nuestra línea neutro y acá podemos ya apreciar el interruptor. Posteriormente, esto nosotros tenemos que hacer el conexionado utilizando un contactor. Acá estamos viendo ya un contactor en formato 3D del relé térmico. Tenemos acá el motor. Tenemos otro llave termomagnético que prácticamente es directo ya trifásico para el motor. Y tenemos nuestro pulsador que es el stop S1 que nosotros le llamamos de paro y también nuestro S2 que es de marcha o start también se lo denomina. Y también tenemos acá dos luces pilotos, uno de color verde y otro de color rojo. Bueno, directamente entonces nos vamos ahora al conexionado. Para ganar tiempo yo ya hice todo ya el conexionado, entonces vamos a ir descifrando paso a paso. Siempre para el esquema de mando, que es lo primero que siempre debemos de realizar, entonces la línea entra agua arriba en nuestra llave termomagnética, como así también el neutro. Y agua abajo sale ya la alimentación ya hacia los componentes de automatización. Entonces, desde la llave termomagnética, lo que viene a ser fase, tenemos que estar alimentando tanto el contactor y la parte de nuestro relé térmico. Bien, acá entonces podemos, siguiendo el esquema, podemos apreciar que fase correspondiente al esquema de mando, le damos una alimentación a nuestro relé térmico, que es en el número 95. Pues se llama entonces número 95 y también de ahí tenemos que hacer un empalme, un puente hasta el 98. Ahora estamos viendo el puente del 98. Posteriormente, ya el 96 del relé térmico, tenemos que llegar a la entrada de S1. Acá tenemos nuestro S1. Entonces, ahí está, llegamos hasta la entrada. También, a partir de ahí, de la salida de nuestro S1, tenemos que llegar al número 13 de nuestro contactor. Ahí estamos teniendo entonces la salida, llegamos al número 13. Ahí está, número 13. Y de la salida
Entonces, al llegar a nuestro contactor, pasamos siguiente conexionado. De la salida de nuestro S1 tenemos que alimentar también nuestro S2. Y de la salida del S2 tenemos que llegar al contactor correspondiente a la parte de auxiliar, que es el número 14. Estamos viendo entonces el número 14 conexionado. Y también de S2, de la salida de S2, tenemos que llegar al A1. Acá tenemos A1. Ahí por una parte ya está. Después tenemos el neutro que alimentamos directo nuestro contactor A2. En la parte de A2, entonces alimentamos con el neutro. Ahí mismo también podemos ya ir haciendo un puente, empalmando ya acá nuestro H1 y H2, que vienen a ser las luces piloto. Una vez que tenga tensión, entonces vamos a estar viendo que se tiene que prender. Bien, esa es la parte de mando. Ahora, esto ya está totalmente integrado. Pasamos a la parte de fuerza. Para la parte de fuerza necesitamos L1, L2, L3, es decir, línea 1, línea 2 y línea 3. Alimentamos nuestro Q2, que es un interruptor termomagnético trifásico. Agua arriba. Agua abajo, entonces ya es la salida de L1, L2, L3. Llegamos a nuestro contactor, que siempre nosotros encontramos L1, L2, L3. Entonces acá estamos alimentando L1, L2 y L3. Bien, ahí mismo entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un nuevo componente que le estamos adhiriendo ahora, de acuerdo a este esquema, es el relé térmico. Y el relé térmico, como siempre hemos estudiado, en la salida de nuestro contactor que tenemos T1, T2 y T3, que son las salidas de trabajo, el peine que estamos viendo acá, que tiene el contactor, o sea que el relé térmico, entonces directamente se debe alimentar con la salida T1, T2 y T3. Una vez que se incrusta en esta parte el relé térmico con el contactor, entonces ya está energizado y tenemos la salida de nuestro, en este caso, relé térmico, que va directamente ya al motor. Como podemos observar acá, va directamente al motor. El relé térmico muchas veces se utiliza también como en vez del guardamotor, dado que también esto protege al motor. El guardamotor prácticamente si se utiliza es directamente conexionado con el motor, pero en este caso el relé térmico también tiene una conexión con la parte de mando y fuerza. ¿eh? Entonces, una vez que haya algún tipo de inconveniente, esto deja de funcionar. Como habíamos mencionado, los contactos auxiliares 95, 96, 97 y 98, dependiendo de las circunstancias, va cambiando entonces de forma. Lo que estaba normalmente cerrado se abre y lo que estaba normalmente abierto se cierra. En ese caso, impide también el paso de la corriente hacia el motor y actúa como protección. Por eso es lo que se utiliza muchas veces el relé térmico como protección para proteger también al motor. Al relé térmico se lo denomina F1. F1. Entonces, de ahí las luces pilotos, también H1 y H2. Bueno, ahí totalmente ya tenemos el conexionado. Entonces la parte, el motor tiene una partecita que es para tierra. Por la carcasa siempre encontramos eh, donde se tiene que conectar la tierra. Y acá está la simulación de la tierra. Esto sí o sí hay que ponerlo para proteger también al motor de posibles descargas. Bueno,
Entonces ahora voy a proceder a alzar las llaves. Vamos a ver si funciona. Voy a probar mi Q1. Entonces voy a poner a modo de simulación. Alzo acá la llave, como verán, está ya accionando. También voy a alzar la llave de la parte de fuerza. Ahí estamos viendo que acciona. Bueno, ¿qué ocurre? Ahí todavía no está prendiendo la parte de contactor, tampoco el relé térmico, dado que todavía yo no estoy pulsando nada esta parte. Entonces, ahí al entrar en contacto la parte del relé térmico, estamos viendo que se enciende luz piloto de color rojo. Esto me da la pauta de que en este momento mi instalación ya está bajo peligro, ya tiene corriente, ya está energizado. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, ahora, como apreciamos acá, nuestro contactor todavía no está en funcionamiento, no entra aún en funcionamiento, dado que todavía no apreté mi S2, lo que es para marcha. Ahora voy a proceder a apretar mi S2. Al apretar mi S2, entonces vemos que se acciona también el contactor, hace el enclavamiento y se prende la luz verde. Entonces ahora me está diciendo que está trabajando y el motor podemos apreciar que acá con la flechita de color rojo se está dando la vuelta, ¿eh? Entonces voy a apretar otra vez el disparo y el motor va a dejar de funcionar. Ahí está. El motor dejó de funcionar. Ahora voy a apretar otra vez. Quiero que miren al motor. Entonces voy a apretar acá pulsador de marcha. Ahí está el motor. Está entonces entrando en acción. Está trabajando. Bueno, esta es la explicación del diagrama que estamos teniendo en el grupo. Entonces, esto vamos a ir repasando y Dios mediante próxima semana entramos ya a la instalación física de todos estos componentes. Y el nuevo componente estamos viendo que es el relé térmico. Bueno, con esto ha sido todo. Espero que les guste el video. Buenas noches.